Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Marina Aguirre y esto es Mundo Podcast, el programa que te trae lo mejor de los podcasts de nuestra multiplataforma Telesur. Durante la siguiente media hora haremos un recorrido por Mundo Conexo de la mano de Gladys Quesada, El Mundo Según Ramonet conducido por Ignacio Ramonet y de Orbearte con José Delgado. En pleno siglo XXI, cuando se suponía erradicadas algunas enfermedades contagiosas, la humanidad se enfrenta a una irónica realidad: el regreso de brotes de sarampión y tos ferina en países que se creían libres de estas amenazas. Pese a los avances tecnológicos y la desinformación, además de la falta de vacunación, resurgen problemas alarmantes. Ante este nuevo panorama, Gladys Quesada les invita a descubrir las intenciones ocultas detrás de este escenario sanitario global y a reflexionar sobre la importancia de la inmunización en la protección de la salud colectiva. Acompáñenme. En materia de salud, globalmente vivimos una ironía. El siglo pasado se trató de erradicar enfermedades contagiosas. Sin embargo, en pleno siglo XXI, donde reina la inteligencia artificial y supuestamente somos más cultos y estamos mejor informados, además, después de vivir el fenómeno sanitario, económico y social que fue la pandemia de la COVID-19 hace 5 años ya, tal pareciera que hay una regresión a enfermedades que se creían superadas y peor, un pensamiento retrógrado que las ayuda a pervivir. No obstante, como nada es gratuito, detrás de todo el escenario sanitario global, en este sentido, hay una intención y es necesario descubrirla. Ese es el tema de nuestra entrega de hoy. Soy Gladys y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. El 28 de febrero de 2025, la Organización Panamericana de la Salud declaró una alerta epidemiológica luego de declararse brotes de sarampión alarmantes en Estados Unidos, Canadá, Argentina y la Unión Europea. La primera gran razón es poca cobertura de vacunación contra esta enfermedad, que debería aplicarse en 2 dosis en niños de hasta 6 años y en adultos sin evidencia de inmunización. No solo es peligroso no inmunizarse, también el no comprender lo muy contagiosa que es esta enfermedad. Por ejemplo, si una persona contagiada estornuda en este estudio, aunque luego se vaya, el virus permanece en el aire y activo para posibles contagios por 2 horas y media. Por esa razón, en espacios cerrados o donde haya aglomeración de personas, basta con una emisión de partículas para que haya un brote si antes no hubo inmunización. En Europa, donde varias naciones se declararon libres de sarampión en 2016 y 2017, el reciente repunte, como por ejemplo en España, se debe a casos importados que llegan desde países pobres donde no existe una vacunación completa y efectiva, como es el caso de Marruecos y Rumanía. En el caso de Canadá, aunque su cobertura de vacunación es amplia, según Theresa Tam, la líder de la cartera de salud canadiense, tiene mucho que ver con pequeños grupos de personas que quedaron sin vacunar, el contacto con migrantes y extranjeros que portaban el virus y la desinformación acerca de la propia enfermedad, además de la resistencia a la vacuna. No obstante, estas naciones no tienen índices alarmantes y se definen las causas de los brotes, pero en otras llama la atención un elemento en particular. Argentina se declaró libre de sarampión en el año 2000, pero actualmente, en 2025, padece un nuevo brote con 7 casos confirmados, lo que puede apuntar a que hay más casos sin confirmar. También en las primeras 6 semanas de 2025, otra enfermedad contagiosa que parece del siglo pasado, la tos ferina, reapareció en Argentina con 19 casos confirmados. Pero ¿cómo un país pasa 25 años bajo la designación de libre de una enfermedad contagiosa prevenible a tener una alerta epidemiológica? Sí, porque los agentes de transmisión siempre están y la posibilidad del contagio también, pero la efectividad de la salud pública, la información y la vacunación son indispensables. Pero cuando faltan... Haciendo un poco de historia, Javier Milei tomó posesión el 10 de diciembre de 2023, anunciando su famosa motosierra, con la que piensa desmantelar el Estado argentino, empezando por sus instituciones. Por eso no es de extrañar que en 2024, por ejemplo, no hubo ni un caso de tos ferina, mientras funcionaba la salud pública, pero a la altura de 2025, un año después de recortes, despidos y tirar abajo el sistema de salud, ya los casos vienen por decenas. En esto coincide
Chile con Brasil, que se declaró libre de sarampión en 2016 para luego perder la nominación en 2019 con más de 10.000 casos bajo el gobierno de Bolsonaro, quien era explícitamente antivacunas. El propio Milei ha descreído en prensa nacional sobre la efectividad de las inmunizaciones contra la COVID-19, algo que ha sido contradicho hasta el cansancio y con evidencia científica por parte de la Organización Mundial de la Salud. Así, la misma Organización Mundial de la Salud de la que Milei se retiró el 5 de febrero de 2025, justo cuando los casos repuntaban. Por coincidencia, que no es casual, Donald Trump se retiró en julio de 2020 por primera vez de la Organización Mundial de la Salud, argumentando que la agencia tuvo un mal manejo en China de la COVID-19, aunque Biden revirtió esa orden en 2021. Y el propio 20 de enero de 2025, al tomar posesión, firmó un decreto oficial anunciándolo una vez más y cortó las comunicaciones de oficiales de salud estadounidenses con la OMS. No obstante, en 2020 hubo una voz de la razón en Estados Unidos. Se trata del doctor Anthony Fauci, que soportó insultos y descréditos de Trump, pero que desempeñó a cabalidad su tarea como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, advirtiendo a la población acerca de los peligros de la falta de vacunas y de no seguir el aislamiento. Para este momento, marzo de 2025, Estados Unidos enfrenta un brote de sarampión en Texas, con 198 casos conocidos hasta este momento, 23 hospitalizaciones y una muerte, así como otro fallecimiento en Nuevo México y 30 casos conocidos. Por otra parte, a nivel nacional en 2025 se reportan más de 360 casos de tos ferina, sobre todo en Idaho, Florida y Ohio. El actual secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., es una figura intrigante por su pasado político, pero además porque es un vocal explícito del movimiento antivacunas en los Estados Unidos, y sobre él pesa haber impulsado políticas antivacunas en Samoa en 2019, donde un brote de sarampión terminó con la vida de 83 infantes. En esta misma línea, su más reciente respuesta a este brote es que la decisión de vacunarse es personal, que recomienda tomar vitamina A, tener buena nutrición y consumir aceite de hígado de bacalao, algo que indignó a otras autoridades sanitarias porque desinforma al público en general, pero que avivó a los movimientos antivacunas. Estos estados donde se registran los brotes son republicanos, en los que reinan estos movimientos antivacunas bajo argumentos no comprobados de que estas causan limitaciones neurológicas o que son un mecanismo de control. Aunque muchos parecen preocuparse por la salud general, hay datos que apuntan a otras causas. Por ejemplo, la Red de Acción para el Consentimiento Informado y la Organización de Defensa de la Salud Infantil, esta última, perteneciente al propio ministro de Salud, Robert Kennedy, cotizaba 1 millón en 2018 y 15 millones en 2021. Así, doblaron su presupuesto y se cotizan en millones de dólares. Es bastante para quienes comenzaron como simples activistas sin fines de lucro y ya se erigen como organizaciones oficiales y con actividad política. Habrá que revisar de dónde viene y a dónde va ese dinero que se multiplica a costa de la ignorancia y de la salud de la gente. Soy Gladys, les dejo un abrazo. Continuamos con este segundo segmento de Mundo Podcast. Esta semana el periodista Ignacio Ramonet introdujo un tema sumamente primordial en la actualidad. Nos referimos al rearme de Europa. Además, comenta sobre la crisis democrática en Rumania y lo que el mundo dice al respecto. Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarles del rearme de Europa y la crisis democrática en Rumanía. Los dos temas están íntimamente ligados. El rearme de Europa es que después de la bronca en el Salón Oval de la Casa Blanca entre Zelensky, presidente de Ucrania, y el presidente Donald Trump y su vicepresidente J.D. Vance, pues en Europa ha salido como una toma de conciencia de que Estados Unidos ya no es un aliado fiable. De eso hablamos la semana pasada. Y entonces
todo a lo largo de esta semana pasada precisamente, pues ha habido como una serie de discursos en torno al tema del rearme europeo. Ha hablado el primer ministro Starmer británico, ha hablado el nuevo canciller de Alemania, Merz, y también ha hablado, yo estoy ahora aquí en París, en Francia, y también ha hablado el presidente Emmanuel Macron, que ha hecho un discurso solemne en la televisión. Lo han escuchado más de 15 millones de franceses, y Emmanuel Macron ha dicho que ahora hay una amenaza inminente. Esta amenaza es Rusia, es el presidente Putin, estamos amenazados y que hay que rearmarse porque ya no se puede contar con el paraguas protector de los Estados Unidos. Entonces, en la Unión Europea o la OTAN, digamos los países de la Unión Europea, más los aliados militares que no están en la Unión, como Noruega o como el Reino Unido, en total tienen casi 2 millones de hombres bajo el uniforme. La Unión Europea tiene más tanques que Rusia, evidentemente muchos más, tiene más aviones que Rusia, muchísimos más, tiene más armada que Rusia. Por ejemplo, la Unión Europea tiene en su total, o la Unión Europea estoy diciendo, es Unión Europea y países de la OTAN, sin contar con Estados Unidos, Europa tiene 4 portaaviones, Rusia tiene 1 portaaviones, Europa tiene como 70 submarinos, Rusia tiene como 20 submarinos, en todos los efectos, en todos los dominios, excepto quizá espacial, porque ahí sí que Estados Unidos y Rusia quizá tienen una ventaja. Pero digamos que Europa ya tiene muchísimo más que Rusia, no es para lanzar esta especie de grito de que están llegando los rusos ya a las fronteras de Europa y hay que armarse. Bien, se está creando esta atmósfera puramente ideológica. Con las cifras, la Unión Europea está muchísimo más armada, los países de Europa muchísimo más armados, muchísimo más equipados. No es indispensable hacer un servicio militar obligatorio. Las cifras que estoy dando, o sea, casi 2 millones de efectivos bajo el uniforme, es actualmente sin servicio militar. En la mayoría de los países europeos no hay servicio militar. Entonces, y algunos países de la Unión Europea, como Turquía en particular, tienen un avance también en términos de drones, que Turquía forma parte de la OTAN, obviamente. Entonces, esto es una idea quizá para tener un comportamiento muy ideológico. Por otra parte, es una manera de decirle a Trump, pues dentro de poco no necesitaremos a Estados Unidos, una manera de amenazar a Rusia bajo el pretexto de que Rusia está amenazando Europa. Todo en el contexto de las conversaciones de paz en Ucrania. Y parece como si la Unión Europea o los líderes europeos finalmente no quisieran esa paz, o no quieren la paz tal como está hasta ahora, porque desean también que este rearme sirva a la economía europea, que está muy debilitada, y esto puede ser un argumento para relanzar la economía. Una palabra sobre lo que está pasando en Rumanía. Ustedes recuerdan que J.D. Vance en su discurso, lo hablamos aquí, en su discurso de Múnich, en la conferencia de seguridad, dijo que era un escándalo que en Europa el candidato que había obtenido más votos en la primera vuelta fuese invalidado por el Tribunal Constitucional bajo pretexto de que había utilizado los medios, y que los medios nuevos, las redes sociales, en particular TikTok, y que TikTok le había servido para ganar. Vance dijo: ustedes no están respetando los valores democráticos porque no pueden anular una elección cuando no les gustan los resultados, ¿verdad? Y de esto casi nadie está hablando en Europa. Recuerden que cuando en Venezuela el Consejo Nacional Electoral tomó decisiones sobre algunos candidatos que no tenían las condiciones, no reunían las condiciones legales para presentarse, hubo todo un escándalo internacional diciendo: en Venezuela no se respeta la democracia porque tal candidato o tal candidato no ha sido aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Aquí tenemos al que ganó la primera vuelta, que ha sido invalidado en Rumanía. Y nadie dice nada. Rumanía, país de la Unión Europea, en principio una democracia. Entonces, el equipo Trump, con Musk, con Trump, con Vance, critican esa decisión. En los últimos días se acaba de invalidar ahora el tribunal equivalente, el Consejo Nacional Electoral de Rumanía,
ha invalidado al candidato Georgescu, Karin Georgescu, que califican de prorruso, lo ha invalidado, no le permite participar en las elecciones presidenciales que se van a celebrar el 4 y el 18 de mayo próximo. Lo han invalidado, ahora se está esperando a la decisión del Consejo del Tribunal Constitucional, que ya lo invalidó en enero pasado. Entonces, un escándalo democrático, siempre con el pretexto de que sería un candidato teleguiado por Moscú, sería un amigo de Putin. En fin, por una parte, rearme sin justificación y por otra parte, crisis democrática en Rumanía como prueba de esta situación en la que se encuentra hoy Europa, totalmente desorientada y totalmente acomplejada por la nueva actitud de la administración estadounidense. Hasta la semana próxima. Llegamos al último segmento de Mundo Podcast, en el que José Delgado, en una nueva entrega de Orbearte, estuvo acompañado del músico percusionista venezolano Juan Carlos Segovia, quien viene de las filas de la música popular de su país, además de ser parte y formado por el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y de las reagrupaciones de diversos artistas de diferentes géneros de la nación bolivariana. No se lo pierdan. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbearte. Yo soy José Delgado, muy contentos de este proyecto. Además que es un podcast que es hermano de otros podcasts, una comunidad de podcasts, todos grabados y hechos acá en Telesur. En nuestro caso, lo grabamos acá en Caracas, para el mundo entero, a través de las plataformas digitales de Telesur. Muchas gracias a todo el equipo técnico que hace posible que esto se vea así lindo y se escuche así como ustedes lo escuchan y lo miran. Y hoy con un invitado muy especial, un percusionista, joven percusionista, músico, con una guataca que le llamamos acá, una guataca muy, digamos, prolífica, muy amplia. Viene de las filas de la música popular tradicional venezolana, la percusión. También ha hecho parte de distintas orquestas, tanto de música popular, pero del sistema de orquestas, y también de agrupaciones de artistas de distintos géneros. Y bueno, es un gran placer pues tener aquí a Juan Carlos Segovia. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, José Alejandro, por la invitación. Súper contento de estar acá compartiendo con todo el equipo técnico. Agradecimiento a Telesur, por supuesto, y bueno, a todas las personas, por supuesto, que nos están viendo y están disfrutando de este podcast. No, súper contento de estar aquí. Hemos compartido varias veces, pero le decía a Juan Carlos que este es el cuento que nos debemos. Un poco saber de sus raíces ya con un poco más de detalle, sus influencias, en qué anda ahora. Todo eso lo vamos a ir, digamos, desglosando poquito a poco. En un inicio, bueno, aparte de agradecerte, saber de dónde nace la inquietud de la música, si viene porque había padres por ahí, familiares músicos, o qué, ¿de dónde viene eso? ¿Cuál era tu mundo infantil? Bueno, toda esta inquietud parte de mis padres, por supuesto. Mi madre, cultora, mi papá, en paz descanse, cultor también. Ellos desde pequeños me fueron inculcando todo este tema cultural. Tuve el privilegio de poder compartir, de verlos bailando, porque ellos son bailadores. Han bailado San Pedro, San Juan y cualquier cantidad de manifestaciones culturales. Y ese nicho fue, digamos, el alimento
que fue despertando esa inquietud en mí, sobre todo por la percusión afrovenezolana. Tuve una época, sí, donde bailé, participé en algunos festivales. El Festival Canta Claro, que es un festival muy conocido que se hizo en algún momento. Tuve la dicha de participar, primero como bailador, bailando Joropo Central, bailando Diablos Danzantes de Yare, San Juan, San Pedro, y bueno, con el tiempo fui tomando la decisión de irme hacia la percusión, que era lo que siempre me había llamado la atención. Claro, el festival Canta Claro, que es un festival muy, muy conocido acá en Venezuela, donde participan pues infancia y jóvenes de distintas instituciones, de planteles educativos. Es correcto. También es de danza, no sabía que también se premiaba la danza. Sí, se premiaba la danza. De hecho, fui en varias oportunidades bailando. Okay. Y en una oportunidad fui en el renglón ejecución instrumental, percusión, y bueno, hice, digamos, una especie de ponencia de los Diablos Danzantes de Yare, y también hablé del tambor de Guatire, del San Juan de Guatire, que es una de las manifestaciones que me representa, por así decirlo. ¿Tocaste algo para comenzar? ¿Qué fue lo que tocaste? Hiciste como una especie de suite a propósito de esto que haces en tus redes, más o menos fue así. Sí, exacto. ¿Qué hiciste para tocar empecé tocando el tambor de calixo, haciendo un pequeño performance con lo que era el umbac, partiendo del pulso, exacto. Luego, bueno, me fui mudando hacia los tambores redondos, culo de puya, y fui armando como una especie de pinceladas de fulía. Luego hice un poquitico de tambor mina, y luego hice un poquitico del tambor culo de puya propiamente. Que son, bueno, son algunos de los géneros que hay en toda la costa venezolana. Hay muchísimos géneros y hay muchísima diversidad. ¿Sabes más o menos cuánto? Mira, no tengo un número porque, de hecho, hasta hace poco no tenía conocimiento del tambor de Santa Lucía. Sí había escuchado de él. El redoblante que tocan en Guatire, en Guarenas también se toca. En Guarenas también se toca. En Guarenas también, que para ti es muy importante. ¿Por qué? ¿A qué Sí. te suena? ¿A qué te huele ese instrumento? Mira, es un instrumento líder. Es un instrumento líder que te dice, mira, estoy acá. De hecho, antes en Guatire se tocaban con 3 culo de puya. El redoblante llegó después. Y por su resonancia, por su fuerza, se fue quedando. Entonces, yo no tuve la oportunidad de pequeño de ver el juego de los 3 culepuyas en Guatire, sino que ya yo vi el tambor redoblante, y fue uno de los primeros instrumentos que yo aprendí a tocar. Y desde chamito empezaba en la manifestación y sentía la vibración, la fuerza que tenía y la capacidad que tenía de mover tanta gente, que me pareció interesantísimo, y mucha gente me asocia con Guatire. Claro. Entonces, el redoblante de Guatire, mucha gente me conoce como Tequeño, aprovechando la cuña. Digamos que es el apodo que me tiene mucha gente. Entonces, bueno, Tequeño, el redoblante de Guatire, lo asocia muy rápidamente. Qué bonito, eso está bien. Bueno, vamos a ver si entonces con Tequeño, el redoblante de Guatire, hacemos algo. Yo me traje la guitarra. Sí, vale, con gusto. Yo no tengo ningún problema. Y fusionamos. Dale, pues. Bueno, una vez más agradecerte, hermano. Bienvenido siempre. Y bueno, mañana nos vamos de viaje ahí a tocar. Sí, por cierto. Muchas gracias, José Alejandro, por la invitación. La pasé genial. Gracias a ti. Vamos a tocar algo para ustedes con mucho cariño y bueno, agradeciéndoles también su conexión y su compañía. Soy José Delgado, Juan Carlos Segovia. Un placer. Un abrazo grande. Esto es Orbe Arte por Telesur. Cantar lo que ha de asombrar con luces incandescentes, con trucos ya decadentes. Más que cantar es cansar.
Así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las diferentes cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X a través de @TelesurTV y en el canal de YouTube a través de Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Marina Aguirre, y fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.